Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Hablamos en Villaviciosa Digital para la sección Letras Bajo Flexo con Antonio Pampliega, periodista de guerra y escritor. El próximo viernes estará en Villaviciosa de Odón presentando su último libro, El Quinto Nombre. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, María, ¿cómo estás? Después de haber estado años en el extranjero retransmitiendo la guerra y en tus obras anteriores que has hablado de ella, has hecho como un cambio de tema y has escrito un libro sobre un asesinato que ocurrió en la Guerra Civil Española en la que parece estar involucrado un familiar. ¿Qué te llevó a hacer este cambio? Bueno, realmente no es una elección, sino que es una coincidencia. Un muy buen amigo mío, Ildefonso González, que trabaja en la memoria histórica de Alcalá de Henares, viendo el archivo y las fosas comunes que tenían en Alcalá de Henares, dio con un documento con la causa general del franquismo y se dio cuenta de que en Mejorada del Campo, que es mi pueblo, que está al lado de Alcalá, había habido un asesinato en el 36, en plena guerra civil. Se había asesinado un sacristán y una de las personas implicadas, su apellido era Pampliega, y además ponía que estaba huido, no se sabía que había sido de él. Entonces, aquello, pues para mí fue el pistoletazo de salida, porque yo sabía que estaba detrás de una muy buena historia, sobre todo cuando empecé a hacer las entrevistas y me di cuenta de que en el pueblo se sabía lo que había pasado, quiénes eran los autores, pero también se desconocía qué había pasado con Eladio Pampliega después de ese asesinato. Entonces empecé a investigar y he estado 4 años hasta que he logrado reconstruir todo el crimen. ¿Qué supone que tiene de especial investigar un tema que toca tan de cerca, que las personas al final se conocen? Pues lo que tiene de especial es, 1, es mi pueblo, 2, hay un familiar mío, y 3, hablar de un asesinato que se ha callado durante tantísimo tiempo y donde la víctima, en este caso Tomás Martínez Negro, que era el sacristán de Mejorada del Campo, ha sido humillada y olvidada durante 87 años. Entonces, cuando empecé a escribir el libro, haciendo las entrevistas a personas muy, muy mayores, que sabían de qué estaba hablando, me di cuenta de que, aún habiendo pasado tanto tiempo, el tema dolía, escocía y que iba a causar polémica, como así ha sido. De hecho, yo el libro lo he podido presentar en diversas ciudades de España, incluida Villaviciosa de Odón, pero por ejemplo en Mejorada del Campo yo no lo puedo presentar porque hay mucha polémica. ¿Ha habido alguna reacción en especial que te haya llamado la atención o que no esperaras? No, yo esperaba las reacciones. Lo que no esperaba era no poder presentar el libro. O sea, yo sí que me esperaba, cuando publicamos el libro, sobre todo teniendo en cuenta que van nombres con los 2 apellidos, es decir, nosotros señalamos quiénes son, yo sabía que iba a haber polémica. Pero yo siempre he presentado 2 libros en mi pueblo, de hecho soy hijo adoptivo en mi pueblo, he dado un pregón, y que me queda un mal sabor de no poder contar a los mejoreños una historia ocurrida en su pueblo. ¿Por qué? Porque todavía las heridas de la guerra civil no las hemos sabido curar y por supuesto no han cicatrizado. Entonces es muy complicado seguir caminando hacia el futuro si no hemos curado el pasado, y en Mejorada por lo menos eso no ha pasado y sigue muy latente el asesinato. ¿Alguna idea que te lleves ahora después de haberlo terminado? Que sigue habiendo odio, mucho odio entre
bando y entre otro. De hecho, una de las preguntas que me hacía la gente cuando yo iba a entrevistarlos era: ¿a quién has entrevistado? Y cuando les decía el nombre, ellos me decían: ten cuidado porque ese es un rojo, pues es un fascista. O sea, usan esta terminología guerra civilista 87 años después. Y esto es porque, como te digo, no hemos sabido hacer una transición, digamos, habiendo olvidado nuestros pasados, sino que lo hemos ocultado debajo de una alfombra y, bueno, si no se habla, pues no se habla. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a tirar de lo que hay debajo, como he hecho yo, te das cuenta de que no solamente hay un crimen, es que sigue habiendo odio entre unos, entre otros, muchos rencores, y me sorprende, sobre todo porque he currado en muchas guerras y es lo mismo en todas, sobre todo en las guerras civiles, esas son las peores. Si hay un ejército de invasor de por medio, bueno, menos, pero si son guerras civiles, los odios, los rencores, eso dura años. Y en la guerra civil española efectivamente es así. Por otro lado, pudisteis contactar con la familia del fallecido después del libro. ¿Cómo fue? Bueno, ellos contactaron conmigo porque durante años, llevan más de una década, han intentado que Tomás Martínez Negro sea considerado mártir de guerra por la Iglesia Católica. Entonces, claro, no había información al respecto de este señor, ni siquiera que había sido asesinado, absolutamente cero. Entonces, cuando yo saco el libro, la familia, sobre todo la nieta pequeña, Clara, que va a cumplir 65, o sea, fíjate, me manda un mensaje a través de las redes sociales como sorprendida, ¿no? ¿Y por qué escribes un libro sobre mi abuelo? Entonces la invité a Mejorar el Campo. Ella fue la primera persona que leyó el libro antes de que saliese publicado, y para mí es un honor poder ayudarles y que se cumplan los deseos de sus 3 hijos pequeños, que el crimen se reconozca como crimen de guerra y que el nombre de Tomás pues pueda ser considerado como mártir de guerra. Y bueno, pues no sé cuáles son los siguientes pasos, no sé si se le beatificará, canonizará, pero bueno, por lo menos que se reconozca que ese señor se le mató durante la guerra y no durante 87 años. Su nombre ha sido olvidado de la historia. Bueno, pues al menos queda eso. Sí. Por hablar más un poco de tu trayectoria, en un futuro próximo, ¿te ves más en este lado literario o de nuevo en el periodismo de guerra? El periodismo de guerra, María, ya creo que deja de tener sentido cuando tengo una niña pequeña y me he dado cuenta de que es lo más importante que tengo en la vida. Entonces voy a seguir haciendo periodismo, un periodismo totalmente diferente, más de investigación, más en España, y vuelvo a la tele, vuelvo a 4 con un programa. Eso no quiere decir que deje la faceta de escritor, que también poco a poco voy escribiendo más novelas, más historias, pero digamos que con más tiempo, con más reflexión, porque ahora mismo lo que prima es volver a la televisión. ¿Se relaciona esto también con un poco la situación actual que tenemos con conflicto en Ucrania, conflicto en Palestina? ¿A qué te refieres? Que si tienes pensado también tratarlo de alguna manera, aunque no sea desde allí. No. Ahora mismo hay muchos compañeros que están sobre terreno, sobre todo en Ucrania, porque en Palestina no nos dejan entrar. Yo ya lo he hecho. He estado 16 años cubriendo zonas de guerra, he hecho muchas en muchos sitios y yo creo que es el momento de dar un paso al lado y que venga la gente desde detrás. Porque no me veo como otros compañeros que son un poco más mayores siguiendo haciendo zonas de guerra. No. Hay que saber reconstruirse y buscar otras alternativas. Y yo creo que que regresando a 4 es el camino correcto y el camino que tengo que dar. Y bueno, pues también para terminar, además de este programa en la tele, ¿hay algún otro tema o algún otro conflicto sobre el que te plantees escribir en un futuro, otro libro, otra investigación? Tengo 2 historias. La que estoy trabajando ahora es, digamos, que una especie de autobiografía novelada sobre 4 corresponsales de guerra muy jóvenes cubriendo las primaveras árabes, concretamente en la guerra de Siria.
porque me he dado cuenta de que no se ha escrito sobre Siria, no se ha escrito sobre aquel conflicto, y yo creo que se lo debemos tanto a la generación de periodistas que lo cubrimos, que se nos dejó abandonados, como a los sirios, porque la guerra sigue y ya, por desgracia, no sale ni en las noticias. Y luego, otra historia, yo creo que ya más a futuro, sobre una niña judía de Polonia. Tuve la suerte de entrevistarla cuando tenía 93, 94 años en Argentina. Estuve un mes con ella conociendo su historia, porque ella tenía 12 años cuando los nazis entraron en Varsovia, entonces tenía muy buena memoria porque falleció el año pasado, de cómo entraron, cómo los llevaron al gueto, y a partir de ahí ella fue por 5 campos de concentración. Entonces quiero contar la historia de Eugenia Unger, para que las nuevas generaciones sepan lo que sufrieron nuestros abuelos y nuestros antepasados, y que, como siempre se dice, no se repita los mismos errores. Y obviamente se está repitiendo, y solamente tienes que ver la guerra en Gaza, que aquello es un gueto, como los guetos que tenían los nazis con los judíos, y está claro que no hemos aprendido del pasado. Pues eso es. Muchas gracias por atendernos y sobre todo mucha suerte con este libro y con todo lo que venga. Muchísimas gracias a todos vosotros, un placer estar con vosotros. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos.